Ahí estamos. Bien. Les comentaba la vez anterior que un supuesto implícito que hay detrás de estas técnicas de proyección consiste en esa relación que existe entre el sistema de transporte y el sistema de actividades. Recordemos que el sistema de actividades tiene asociado la demanda de viajes y el sistema de transportes, por otro lado, tiene asociado la oferta. La relación entre la oferta y la demanda de transportes nos da como resultado el patrón de flujos, es decir, aquella cantidad de tráfico o de viajes que se hacen en el sistema y el costo al cual se realizan esos viajes. En la modelación de 4 etapas, como vamos a ver, y ya lo vimos rápidamente en la última clase, nosotros vamos a modelar el sistema de actividades y también la infraestructura de transporte para obtener el patrón de flujos como un resultado de modelación entre estos dos elementos. Pero en el caso de las técnicas de proyección de tráfico, con base en los datos de TPD, nosotros no hacemos modelación, dado que el patrón de flujos no es el resultado de un modelo que relacione los apuntes, sí, también los puedo subir. Este patrón de flujos no es el resultado de la modelación de estos dos elementos, sino más bien que vamos a utilizar el patrón de flujos directamente como el resultado de la interacción entre T y A. Nosotros sabemos que el sistema, estos dos elementos en general se van a compartir de esta manera, ¿verdad? Como una curva de oferta que representa el sistema de transportes y una curva de demanda que da los requerimientos o necesidades de viaje para soportar este sistema de actividades. Entonces, el supuesto implícito es que si el sistema de transportes no cambiara, si tuviéramos nosotros de manera fija esta curva de oferta, la demanda o la curva de demanda iría creciendo año con año, puesto que la población se incrementa y cada vez es más la cantidad de viajes que se necesita para realizar las actividades en el territorio de análisis. Y eso nos va generando unos equilibrios entre esta oferta, como decíamos, que hemos considerado fija, y estas curvas de demanda creciente. Eso nos genera entonces estos puntos de intersección que se van reflejando en cantidades de viajes cada año mayores. Esos valores se van a ir reflejando históricamente en los datos que se recopilan en carretera y vamos a tener que cada año vamos a tener un dato, un valor de tránsito en la vía que iría más o menos comportándose como en este dibujo, en este diagrama. A partir de aquí, nuestro enfoque sería tratar de determinar cuál es el crecimiento promedio, aproximado, histórico, que ha ido teniendo el tráfico a lo largo del tiempo, a través de una tasa anual de crecimiento, vamos a llamar esa tasa R. Y utilizar entonces esa tasa que me diría qué porcentaje de tránsito del año anterior creció al año siguiente en promedio y utilizar esa misma tasa de crecimiento para proyectar a futuro. Bien, el uso de esta tasa de crecimiento y la proyección del tráfico, dijimos, lo íbamos a hacer siempre utilizando la tendencia de crecimiento geométrica, ¿verdad? Vamos a utilizar un crecimiento geométrico para proyectar. Y esta manera, les mencionaba yo la vez anterior, el jueves, que es la única forma válida para crecer el tráfico a partir de datos históricos, el crecimiento geométrico. Nuestras estimaciones de tránsito futuro siempre las vamos a hacer con el crecimiento geométrico, de tal manera que el tránsito promedio diario anual, el TPDA,
de un determinado año T, o pongámosle F en el futuro. Nuestro TPDA futuro va a ser igual al TPDA del año base, vamos a ponerle aquí sub 0, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento anual. Esto nos va a ir generando el tránsito año a año, elevado a F, donde F sería la cantidad de años que hay entre el año sub 0 y el año F. Entonces, siempre vamos a crecer de esta manera. No hay otra forma. Entonces, en esto tendríamos que F es una cantidad de años, el número de años, entre, pongámosle así, el año sub 0 y el año F. Y esta es nuestra tasa anual de crecimiento. ¿Sí? Siempre y cuando esta tasa anual de crecimiento, bajo las consideraciones de estimación que estemos haciendo, se mantenga constante a lo largo de todo el periodo, desde este año sub 0 hasta este año F. Ahora, si no, eso sería válido en un determinado periodo y luego yo podría continuar creciendo un periodo adicional con otra tasa de crecimiento. Entonces es una tasa R1 y luego una tasa R2, ¿no? Entonces yo podría hacer una proyección más bien de esta forma, diciendo que el TPDA de este año futuro sea igual al TPDA inicial, y a lo mejor por 1 más R a la 1 elevado a la F1 por 1 más R a la 2 elevado a la F2, y así si voy a tener varios periodos. Entonces, esta es la tasa de crecimiento desde 0 hasta F1, que es un primer periodo, digamos 5 años. Y luego los siguientes 5 años, que irían desde F1 hasta F2, tendría una tasa de crecimiento R2. Supongamos que bajo la consideración de estimación de tráfico que estoy haciendo, voy a proyectar el tráfico a partir de este año base a 10 años al futuro. Y voy a suponer que durante los primeros 5 años la tasa de crecimiento es de un 5%, y luego los últimos 5 años va a crecer a un 3%. Entonces, aquí estaría multiplicando por 1,03 elevado a la 5 y luego por 1,05 elevado a la 5 por 1,03 elevado a la 5. ¿Verdad? Entonces tengo aquí primeros 5 años al 5% y otros 5 años al 3%. Y eso me daría la estimación futura. Igual podrían ser más periodos y más años, en fin, pero esa sería la idea. Y entonces, esta manera de proyectar es la que siempre vamos a usar. Crecimiento geométrico. Las diferencias que vamos a ver en dos técnicas va a ser cómo determinar los valores de esas tasas de crecimiento R. ¿Cómo vamos a suponer que ha crecido históricamente el tráfico con los datos que tenemos disponibles de los años anteriores? ¿Cómo uso yo estos datos para obtener los valores de R? Ahí pueden haber diferencias en las ecuaciones que utilicemos. Pero la ecuación para proyectar siempre es esta. De ahí no nos vamos a salir. Entonces, ya la vez anterior vimos un supuesto que nosotros podríamos hacer con la tasa de crecimiento, y es suponer que el crecimiento es
exponencial. Entonces, las técnicas, vamos a ver aquí las técnicas para obtener R. Estimación. De R. Decía que en general vamos a utilizar dos posibles supuestos. El primero de ellos es el crecimiento exponencial. En este caso, en el crecimiento exponencial, nosotros vamos a decir o vamos a suponer que el TPD, tránsito promedio anual, TPDA, del año T es igual a la exponencial de R por T más B. Entonces, esta tendencia de crecimiento es una tendencia acelerada, muy acelerada, donde aquí tengo el año, aquí tengo los TPD, y entonces es un crecimiento así, muy acelerado. Normalmente este crecimiento es válido cuando la información, cuando estamos en los primeros años de vida de una carretera, de vida útil de una vía, donde efectivamente el tránsito crece muy rápido, de una manera muy acelerada. Sin embargo, cuando esa carretera tiene varios años, probablemente ya nos estamos acercando a la saturación de la vía y la mayoría de los días esa carretera durante los periodos pico ya comienza a funcionar bajo condiciones de congestión. Entonces, vamos llegando a ese límite de capacidad que tiene la carretera para servir al tráfico, y eso hace que de allí en adelante el crecimiento ya no sea tan rápido, sino que comienza a generarse un crecimiento cada vez menos acelerado, cada vez es más lento, cada año crece un poquito menos que el año anterior, y comienza más bien a dibujarse una tendencia que aparece como la de una curva S, una tendencia que se conoce como crecimiento logístico. ¿Okay? Y más bien la tendencia de largo plazo de una carretera comienza a verse algo así. ¿Okay? Donde efectivamente al principio crece muy rápido. Entonces, si yo lo único que tengo son datos como de este periodo inicial, puedo aproximar de mejor manera utilizando este crecimiento exponencial para obtener una tasa que sea válida durante algún periodo, tal vez no muy largo, pero sabiendo que en el largo plazo esta va a ser más o menos la tendencia. Aunque esto en principio no dejaría de crecer, la manera de modelarlo es suponiendo que esto tiene un techo, tiene un límite, que sería un TPDA que llamaríamos TPDA de saturación. De saturación. Hacia el cual vamos a suponer que el crecimiento comienza a hacerse asíntota, ¿verdad? Crecimiento, una curva asíntota. Y entonces la forma funcional de este crecimiento sería así. El TPDA del año T va a ser igual al valor de este TPDA de saturación, a este techo. Vamos a ponerlo aquí como TPDS.
sería este valor, dividido entre 1 más la exponencial de A por T más B. ¿Sí? Esas serían las dos tendencias de crecimiento histórico, de comportamiento histórico que vamos a suponer para determinar las tasas de crecimiento. En el primero de los casos, que es el crecimiento exponencial, este parámetro que tenemos por aquí, fíjense que lo he llamado directamente R. Porque efectivamente este parámetro es la tasa de crecimiento, ¿no? Aquí atrás le llamamos a esa tasa de crecimiento, le pusimos esa letra R. Entonces, en el caso de la exponencial, la tasa de crecimiento la vamos a obtener de manera directa de la ecuación de crecimiento. Sin embargo, fíjense que en el caso de crecimiento logístico, ninguno de los parámetros de la ecuación le llamé R. Aquí le llamé A y aquí le llamé B porque acá no podemos obtener la tasa de crecimiento de manera directa, sino que lo que vamos a obtener es esta forma funcional de crecimiento. Y de hecho, dada la forma de crecimiento de la tendencia logística, y como ya les adelantaba, no, en este comportamiento no hay una sola tasa de crecimiento, porque esa tasa de crecimiento va variando a lo largo del tiempo. De hecho, en el largo plazo, cada año crece un porcentaje menor que el año anterior. Entonces, no hay una tasa de crecimiento, sino que esa tasa va constantemente evolucionando. De hecho, este parámetro A de acá, vamos a ver que es negativo, porque lo que representa o está relacionado es con el decrecimiento que tiene la tasa de crecimiento. Cada año crece un poquito menos, entonces empieza creciendo por decir algo, un 7, luego al año siguiente es un 6,98 y luego es un 6,7, luego un 6,5, luego un 5, 4, 3, etcétera. El futuro va cada vez creciendo hasta ir tendiendo a un crecimiento igual a cero. Entonces, la velocidad con la que esa tasa de crecimiento disminuye está relacionada con el parámetro A. Entonces es negativo porque es una desaceleración de la tasa de crecimiento. Entonces, hoy vamos a repasar cómo calibramos o cómo encontramos esta ecuación y estos parámetros de la exponencial. Vamos a ver lo mismo con la tasa de crecimiento logístico y luego veremos que una vez que ya yo tengo esta ecuación, voy a utilizar la ecuación para estimar esos valores de tasa de crecimiento. Entonces, una vez que tengamos esta curva, yo podría calcular cualquier valor sobre la curva, es decir, dibujar la curva y obtener un par de datos de esta curva. Por ejemplo, estos dos que van a corresponder a 2 años en particular y estimar con estos dos datos cuál es una tasa de crecimiento equivalente que haga que al aplicar el crecimiento geométrico, que al aplicar esta ecuación, partiendo de esos dos datos que vimos, cojo un par de datos leídos de la curva. Eso, bueno, ahora vamos a ver qué les vamos a llamar. Les vamos a poner este simbolito, un techito ahí encima, para dar a entender que son lecturas de la curva logística, puntos sobre la curva logística, uso esos dos puntos de la curva logística y utilizo esta ecuación y despejo el valor de R. De tal manera que obtengo una tasa de crecimiento que le he llamado equivalente, ¿verdad? El crecimiento no es geométrico, es logístico, pero ¿cuál sería la tasa de crecimiento equivalente para que
utilizando un crecimiento geométrico, yo parta de este valor de la curva y obtenga este valor de la curva que leí directamente de la curva logística, ¿no? Partiendo de esos puntos, partiendo de aquí y llegando aquí. Entonces, así obtengo una tasa R de crecimiento equivalente. Bueno, eso lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver con un ejemplo. ¿No? ¿Hay alguna duda, consulta hasta aquí? Ninguna. Bien, entonces vamos a recordar cómo es que utilizaba yo los datos históricos del TPD con el crecimiento primero exponencial. Entonces, en el crecimiento exponencial, teníamos entonces que el TPD A del año T, según vimos, sería, vamos a suponer que sigue una tendencia con la forma R por T más B, todo eso, E elevado a la eso. Entonces, lo que hace esta, para encontrar los parámetros de R y B, lo que hacemos es aplicar una, eh, una linealización de esta ecuación con la conversión logarítmica. Entonces, aplicamos el logaritmo a ambos lados de la ecuación. El logaritmo cancela el exponencial y nos queda R por T más B. Entonces, nos queda que pasamos de esta forma funcional creciente exponencial a una línea recta. La hemos linealizado la ecuación y ahora este término que es el logaritmo del TPDA sería nuestra variable y. Bueno, y nuestra variable x sigue siendo el año t y y el logaritmo natural. Y esta sería nuestra variable x. Es una línea recta donde la pendiente sería la tasa de crecimiento. Entonces, la pendiente de esta curva es R y bueno, y aquí vamos a tener un parámetro que sería B, que es el intercepto con este eje. Y partimos de una donde tengo aquí el año T y aquí el TPDA. ¿Sí? Muy bien, eso ya lo hicimos la vez anterior, pero lo vamos a recordar con el ejemplo que estábamos usando, que es este. Bien, estos no son los datos más actualizados, como ya habíamos visto de esta serie de datos históricos del tramo de la estación 106 sobre la ruta General Cañas, la ruta 1, en el tramo que está entre el Hospital México y el Aeropuerto Juan Santa María. Hay un tramo ahí que está ubicado 500 metros después del Hospital México. Entonces, aquí, como se fijan, hay algunos años faltantes en esta serie histórica. Los vamos a eliminar para que no tengamos problemas con esos datos que están ahí vacíos. Y la información que requerimos para esta técnica es básicamente estas dos columnas, que son el dato del TPD. Aquí no le pusieron A porque muchas veces algunos de estos datos no están registrados completamente durante el año. A veces se estima, sobre todo cuando son equipos de mangueras neumáticas, esas mangueras se revientan o pasa un camión por encima y las corta con las llantas o se revientan, se zafan o hay algún problema con el equipo que hace que no se registren los años todo el tiempo. Y entonces a veces no están calculados con base en los datos de un año, aunque ya el dato aquí registrado sería el equivalente al TPDA. Pero bueno, eso es básicamente, aquí tenemos el dato del tránsito promedio diario para cada uno de los años en los que tenemos registro.
Bien, entonces vamos a utilizar esos datos. Ahora, estas técnicas de crecimiento también uno podría utilizarlas para encontrar crecimientos diferenciados por tipo de vehículo. Entonces, en lugar de utilizar este dato de TPD, utilizaríamos el tránsito promedio diario de vehículos livianos, ¿verdad? De pasajeros, de vehículos pesados o según la categoría, multiplicando los porcentajes que aparecen aquí por ese TPD. Pero lo más usual es hacer proyecciones del tránsito promedio diario total, es decir, de este dato. Bien, entonces yo lo que voy a hacer aquí unos espacios que ahora los vamos a ocupar. Aquí tendríamos el TPDA. Y por aquí vamos a tener el logaritmo natural del TPDA. Que es realmente el dato que en este momento nos va a interesar. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Entonces vamos a calcular eso. Haríamos el logaritmo natural de esto de acá. Lo mismo para todos los años. Y ya tengo la información necesaria para proyectar. La vez anterior lo hicimos primero gráficamente, lo vamos a repetir. Sería la manera más rápida y sencilla de hacer esto. Sería insertando un gráfico de esta naturaleza con valores de XY. Solo que necesitamos que los valores de X sean estos, ¿no? Bien, entonces, ya aquí tenemos esos datos linealizados, perdón, con esa transformación y lo que hacemos es agregarle la línea de tendencia lineal y le decimos que nos coloque en el gráfico la ecuación para poder ver la tasa de crecimiento y bueno, le podemos poner el R cuadrado. Ahí está. Vamos a hacer esto más grande para poderlo ver. Y listo. Ahí tendríamos la ecuación, esta ecuación ya calibrada, donde tenemos, como decíamos, como el valor de Y, está el logaritmo natural del TPD, igual a R por T más B. Entonces, Y es el logaritmo natural, igual a R por, bueno, X, en este caso menos B, y tendríamos que entonces el valor de la tasa de crecimiento sería 0,0771. Y esa sería la tasa de crecimiento que utilizaríamos para hacer las proyecciones. Hay otra manera también de obtener esa tasa de crecimiento, no sé si lo han utilizado, que es muy útil porque eso nos permite más adelante, ahora con la tasa de crecimiento logística, optimizar los parámetros. Entonces les voy a explicar que sería la siguiente manera. Es en lugar de utilizar ese gráfico, es utilizando unas ecuaciones. Vamos a escribir aquí, esta es la pendiente, ¿verdad? Es decir, para nosotros hemos llamado a la pendiente R, que es nuestra tasa de crecimiento. Entonces vamos a ponerle aquí de una vez que esto es R.
aunque no es necesario, pero igual vamos a utilizar porque lo utilizaremos después, que es el intercepto. En el caso de la exponencial, el intercepto no nos interesa, no lo vamos a utilizar. El parámetro que hemos llamado B. Y pues para saber un poco cuál es la confianza que tenemos en este modelo, podemos obtener el R cuadrado. Entonces, en Excel tenemos unas funciones, así igual como calculamos, no sé, el promedio, desviación estándar o cualquier otra de las funciones matemáticas, hay una función que nos permite hacer la calibración de modelos lineales. Entonces se llaman, así vamos a ver. Aquí está también esta ahí. Que se llama pendiente. ¿Sí? Con esta función pendiente, en inglés, la verdad no sé cuál es la función, por si tienen la versión en inglés, ustedes la pueden buscar, pero en español sería pendiente, donde yo le digo, estos son los datos conocidos de Y, estos son los datos conocidos de X, y ya está. Entonces, fíjense que ella me calcula y me da el mismo resultado que obtuvimos gráficamente acá, ¿no? 0,0771. La ventaja de esto es que si alguno de estos datos variara, automáticamente pues aquí ya me lo calcula y vamos a ver que luego eso va a ser muy útil. Bueno, y el intercepto así se llama. Intersección con el eje y marco los mismos datos Y y X. Okay, menos 143.15, que de nuevo es el mismo dato que obtuvimos aquí gráficamente. Y el R cuadrado sería el coeficiente R cuadrado. De X, que está ahí, 0.9567, 0.9567, exactamente el mismo valor. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora, si uno quisiera hacer un análisis de confiabilidad del modelo, estadísticamente, incluso hacer bandas, porque uno podría tener más bien una estimación y obtener límites superiores o inferiores para cada uno de estos parámetros, etcétera, con las técnicas que ustedes habrán estudiado en el curso de estadística. Entonces, podríamos hacer un análisis completo de regresión utilizando más bien las herramientas de análisis de datos que tiene aquí Excel. Con regresión, y le decimos, estos son mis datos de Y, estos son mis datos de X, y le voy a decir, deme los resultados aquí. Y le digo aceptar. Entonces me hace el análisis del modelo estadístico lineal completo y tengo los distintos coeficientes, tanto el R cuadrado, el coeficiente de terminación, que es este mismo valor, como el ajustado, es decir, de manera independiente de la cantidad de variables X, y obtengo los mismos valores aquí de los coeficientes con el intercepto, con los mismos valores que obtuvimos anteriormente, pero con
los valores del estadístico T con la probabilidad P, etcétera, ¿no? Y además el análisis ANOVA con el parámetro F, etcétera. Ya esto ustedes lo saben usar, es parte del curso de estadística, no lo vamos a repetir aquí. Pero aquí nos daría unas estadísticas completas y una serie de parámetros que nos permiten calcular intervalos de confianza para cada uno de los parámetros del modelo, etcétera. Entonces uno puede hacer una serie de análisis interesantes que no los vamos a, a repasar aquí, solamente para que sepan que ahí está eso también en caso de que no lo hubieran utilizado. Ok, a partir de aquí, lo que haríamos ahora es hacer nuestras proyecciones, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, proyectar para unos 5 años, digamos para el 2011. Podríamos proyectar el TPD utilizando, como dijimos antes, la tendencia de crecimiento. Perdón. La tendencia de crecimiento geométrica, que de nuevo, esta es la ecuación que siempre vamos a usar para proyectar. Entonces, necesitamos un TPDA inicial, la tasa de crecimiento y la cantidad de años. Vamos a partir del último TPD conocido, que sería este dato del 2006. Entonces diríamos el TPD del 2011 es este valor multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento y eso elevado a la cantidad de años, que son 5 entre el 2006 y el 2011. ¿Verdad? Puedo poner aquí directamente 5, pero voy a hacer esto. Voy a poner esto menos esto de acá. ¿Verdad? Que sería elevado a la 5. Y ahí estaría, tendría 127.827 vehículos por día. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a continuar ahora con la tendencia logística. Entonces, en la tendencia logística, el crecimiento que vamos a suponer dijimos tenía la siguiente forma. El TPD A del año T es igual a un TPDA que llamamos de saturación entre 1 más la exponencial de un parámetro A por T más B. Bien, esta ecuación también podemos linealizarla, para lo cual vamos a acomodar esto un poco, vamos a enviar este término del denominador para hacia la izquierda y esto aquí hacia abajo. Y nos quedaría 1 más exponencial de A por T más B igual el TPDA de saturación entre el TPDA del año T. Y luego podemos pasar este 1 para acá, quedaría aquí menos 1, quitarlo de aquí. Y aplicamos logaritmo natural a todo, con lo cual nos queda que A por T más B igual a el logaritmo natural del TP de
A sub S entre el TP de A sub T menos 1. ¿Sí? Bueno, podemos acomodar esto de este lado para que se vea mejor, pero entonces básicamente esto va a ser nuestro y nuevamente T va a ser X. Entonces volvemos a tener una línea recta, pero donde ahora nuestro Y sería el logaritmo natural del TPA de saturación entre el TPA del año T. Bueno, el TPA de saturación necesitaríamos estimarlo. Hay varias formas de hacerlo. Una de esas es utilizando las técnicas de capacidad, análisis de estimación de capacidad de carreteras, que no forma parte de este curso, excepto, se lo vamos a ver hasta el final, para el caso de, ahorita no recuerdo si vamos a ver este, autopistas o carreteras de 2 carriles, ahí según me ponga de acuerdo con la otra profesora. Pero en general esas técnicas de capacidad se ven en el curso de Ingeniería de Tránsito que se estudia en, vamos a ver, eso es en 10º semestre, me parece. O noveno, 10º semestre, no recuerdo ahorita en qué, cuál de los, no, 10º, más bien. En 10º semestre es uno de los cursos optativos que tiene el departamento. Ahí van a ver las técnicas de capacidad. Entonces, la capacidad de una carretera es la cantidad máxima de flujo vehicular por hora que pasa en una vía. Normalmente, si nosotros estudiáramos el comportamiento del tránsito de una carretera desde las 0 a las 24 horas, así, 24 horas del día, vamos a ver que el tránsito de la vía comienza obviamente con unos volúmenes muy bajos. Va creciendo, alcanza un pico en la mañana, probablemente entre las 7 o las 8 de la mañana. Luego decae, puede ser que vuelva a subir a mediodía, que tenga un pico, más o menos a las 12, de la gente que sale a almorzar en sus trabajos. Regresan a las oficinas y luego otra vez vuelve a tener un pico en la tarde y luego vuelve a caer el tráfico en la noche. Entonces, esto puede ser que ocurra ahí entre las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Y luego cae de nuevo. Eso es como el comportamiento normal. En estas horas pico, lo que estaría ocurriendo es que estos tráficos se estarían acercando a la capacidad de la carretera, ¿no? Más o menos por aquí deberían dar la capacidad de la vía. Con el paso del tiempo, conforme el tráfico va aumentando y va creciendo, muchas veces lo que ocurre es que este pico ya deja de ser de 1 hora y comienza a extenderse. Empiezan a lo mejor a saturarse las vías desde horas más tempranas y se extiende y dura más tiempo. Entonces esto comienza más o menos a aplanarse y eso puede pasar tanto en la mañana como en la tarde. Y entonces el, el tráfico comienza a ver. Ok, cuando ya la carretera alcanza estas condiciones, nosotros podríamos suponer que la carretera ya ha alcanzado la saturación. Entonces, fíjense que cuando la carretera todavía no tiene estos picos extendidos, si yo relacionara el valor de la capacidad, este valor de flujo que pasa en la hora pico, y dividiera ese volumen, ese flujo, entre el flujo total de las 24 horas, ¿verdad? Es decir, si yo hiciera la relación de el flujo en la hora pico con respecto al tránsito de 24 horas, para obtener qué porcentaje del tráfico de todo el día pasa en el periodo más crítico, en la hora pico, eso me da un porcentaje que lo llamamos el factor de hora
de máxima demanda. ¿Qué creen ustedes que es mayor? ¿Cuándo es mayor el factor de hora de máxima demanda? ¿En la curva verde o en esta curva rosada? En la rosada, profe. Yo diría que en la rosada porque es directamente proporcional. En la rosada, el factor de hora de máxima demanda es mayor. Eso es la conclusión. Ujú. Yo diría que sí, profe. ¿Sí? Al contrario. Al contrario, porque en ambos casos ese valor, el flujo pico, es el mismo, porque estamos operando a capacidad. Entonces la cantidad de vehículos que pasan por la carretera es el mismo, ¿no? En el pico. Ya no puede subir de ahí, ya estamos a capacidad. Entonces, el valor de este numerador es el mismo. Sin embargo, en la curva rosada, lo que sí es mayor, ahí tienen razón, es el tránsito de 24 horas, porque está pasando más tráfico. Ya en este momento, ya en este año rosado, hay mucho más tráfico que en el tráfico verde. Entonces, el denominador es mayor. ¿De acuerdo? Pero como el numerador es el mismo, entonces, en el caso de la curva rosada, cuando ya la carretera está saturada, funcionando en condiciones que llamamos de saturación, y que ya las horas son de congestión ya son muy extendidas, etcétera, el factor de hora de máxima demanda es un porcentaje más pequeño. Usualmente, esta relación entre la hora pico y el volumen diario, que fíjense que el volumen diario sería un tráfico diario, ¿verdad? Finalmente aquí lo que estamos haciendo, si usáramos los valores promedio diarios, sería ahí está. Al final lo que estamos dividiendo aquí es si el flujo pico. Bien, que esto es equivalente a dividirlo entre el tránsito promedio diario, entre el TPDA. El TPD o TPDA. Eso es realmente lo que se llama factor de hora de máxima demanda. Esta relación. Entonces, el TPDA en la condición verde es un TPDA normal de un determinado año, pero el TPDA en la condición rosada ya sería el TPDA de saturación. La carretera ya está saturada. Entonces, este factor de hora de máxima demanda, lo usual, cuando todavía no estamos en saturación, es que ronde cerca del, más o menos, anda entre el 7 y el 9%. Una carretera normal. Es decir, en la hora pico, el volumen de tráfico que pasa es alrededor de un 7, 8, 9% del TPDA. Mientras que cuando ya la carretera está saturada, ese valor puede rondar el 5 o 6%. Digamos, podríamos utilizar, suponer, un 5 y así, y como máximo tal vez un 7, 9 en el caso de una vía normal. Entonces, alrededor de un 5% cuando este TPDA es el TPDA de saturación. Entonces, por otro lado, como en la hora pico, normalmente la carretera va a funcionar a capacidad, entonces fíjense que nosotros tendríamos que este flujo de arriba es la capacidad. Es decir, conclusión, que cuando ya la carretera está saturada, nosotros tendríamos que más o menos
el factor de hora de máxima demanda va a rondar el 0,05 y eso tiene que ser igual a la capacidad de la carretera entre el TPDA de saturación. Entonces, yo puedo despejar de acá el TPDA de saturación. El TPDA de saturación va a ser la capacidad de la carretera entre 0,05 aprox. ¿Okay? Entonces, esa es una manera de determinar este parámetro, el TPDA de saturación. Sería hacer un análisis de capacidad de la carretera con las técnicas que ustedes estudiarán más adelante, que depende de cuántos carriles tiene la vía, qué ancho de carril tienen esos carriles en la carretera, qué ancho tienen, qué tamaño de espaldón tienen, la pendiente, la composición vehicular, qué porcentaje de pesados tienen, etcétera. Hay una serie de parámetros que nos permiten con unas técnicas ya muy probadas y conocidas y calibradas determinar ese valor de capacidad de la carretera. Una vez que yo determino la capacidad de la vía, divido entre 0,05 y eso me da el TPA de saturación, aproximadamente. ¿Okay? Porque les cuento todo esto porque el TPA de saturación realmente no lo podemos determinar calibrando la ecuación porque fíjense que forma parte del valor de Y, entonces ya tiene que ser un valor de entrada en nuestra ecuación. Ahora, para que ustedes tengan más o menos una idea, hay como algunos valores de referencia, que en realidad es lo que vamos a usar ahora en nuestro ejemplo y para efectos del curso. Es lo siguiente. La capacidad de un carril en general, de una carretera, como máximo tiene alrededor de unos 2.000 vehículos por hora. De 2.000 es como el techo. Entonces, un carril bajo condiciones ideales, ¿verdad? Es decir, un ancho de carril ideal de 3,65 metros de ancho, sin pendiente, con visibilidad lateral completa, con solamente vehículos en la carretera, que no haya ni camiones, ni buses, etc. O sea, condiciones ideales. Digamos que un carril anda aproximadamente en los 2.000 vehículos por hora. De hecho, este es el flujo de saturación que se utiliza con condiciones ideales para la capacidad de un carril cuando se hace análisis de capacidad en semáforos. Entonces, un carril y un semáforo, teóricamente, y además para hacer movimiento directo, no giros a la derecha ni nada, es de 2.000. Este valor puede también ir bajando a valores de 1.800, 1.600 según las condiciones ya locales en cada sitio. Una carretera de 2 carriles, de esas carreteras que tienen un carril en cada sentido de circulación, también como capacidad ideal, porque aquí ya entran otros fenómenos, como por ejemplo, que uno va de estas carreteras, hay tramos en donde no se puede, como ustedes saben, adelantar por las curvas horizontales, verticales, falta de visibilidad, etcétera. Entonces, eso y según la cantidad ya de flujo vehicular que hay en la vía, estas capacidades empiezan a bajar, pero idealmente una carretera de estos, también en condiciones ideales, anda en el orden de los 3.600 vehículos por hora en ambos sentidos de circulación, ¿verdad? En ambos. Entonces ven que ya la capacidad de un carril aquí ideal es en el orden de los 1.800. Ok, en el caso de nosotros que estamos viendo una autopista y estos valores de tránsito de TPD, en ese caso como la carretera es dividida, son en un sentido de circulación, nosotros tendríamos, digamos en el caso de la General Cañas, más o menos 3 carriles, aunque tiene espaldones muy angostos, pero si ustedes se fijan, aquí tendríamos idealmente unos 2.000, más o menos, unos
6,000 como máximo vehículos por hora. ¿De acuerdo? Y con tendencia a que eso sea un poquito más bajo. Pero usando ese valor de referencia, si usamos 6,000, dividimos entre 0,05, eso nos estaría dando un valor de 120,000 vehículos por día. ¿Okay? Ese sería el TPD de saturación. Pero en realidad este valor es realmente alto, ¿verdad? Yo diría que esa carretera debería tener un TPD de saturación entre los 100 y a lo mejor entre los 110,000 vehículos por día como máximo. ¿Okay? Pero bueno, eso es una manera de tener ahí un orden de magnitud de los TPD de saturación. Entonces, volviendo a lo que estábamos, vamos a calibrar la curva logística para esos datos. Necesitamos un TPA de saturación de algún valor base. Vamos a usar 110,000 TPA de saturación y calculamos esto, logaritmo de TPA de saturación entre el TPA T menos 1 para cada año. Nos vamos al archivo de Excel. Vamos a hacer eso acá. Vamos a poner acá arriba el TPDA de saturación que estamos suponiendo. Les dije que usemos un valor de 110,000. Y entonces aquí, bueno, aquí vamos a tener nuestro valor de Y, que sería el logaritmo natural del TPDA de saturación entre el TPDA, logaritmo natural del TPDA de saturación entre el TPDA del año T menos 1. Se le cae encima esto. Hacemos esto para acá. Y ponemos aquí el valor de 110,000. Ok, entonces, esto sería nuestro término Y. Entonces vamos a calcularlo. Sería logaritmo natural de este valor, que es el TPA de saturación que estamos suponiendo, dividido entre el TPA de cada año, menos 1. Y nuestro valor de X seguiría siendo el mismo. Entonces ahora, vamos a ver, vamos a copiar todo esto aquí. Solo que aquí tendríamos que movilizar esto para acá. Que esto sea lo azul Y y lo rojo X. Y luego, vamos a pasar esto para acá también. Y esto para acá. Listo. Entonces ya tenemos calibrado nuestro modelo. Solo que aquí, en este caso, ya la pendiente ya no sería R, sino que en el caso del TP de saturación es el parámetro A, ¿no? Recordemos que ahí no obtenemos la tasa de crecimiento de forma directa, sino de forma indirecta. Bueno, aquí lo hicimos entonces con las ecuaciones. Ya tendríamos nuestra curva de saturación, pero también lo podríamos hacer de forma gráfica. Nada más vamos a hacerlo para verificar que todo lo que hicimos está bien y estaríamos utilizando más bien como Y estos datos. ¿Okay? Entonces fíjense que los datos que nos quedan al linealizar los TPDs es una línea decreciente. Eso tiene que ver con lo que les decía de que la tasa de crecimiento aquí más bien va disminuyendo. Y como vemos, ese parámetro A que les había anticipado daba un valor negativo. Y vamos a ver si estamos obteniendo el mismo valor, ¿sí? Menos 0,1509 del parámetro A
y 301.27 el parámetro B. 301.27. Muy bien. Entonces, ya tenemos calibrado nuestra curva logística. Algo interesante que vamos a hacer es que, como les decía, como en la curva logística no tenemos nuestro dato dependiente de manera directa, sino que hay que hacerlo de forma indirecta, vamos a hacer lo siguiente. Bien, una vez que yo he encontrado los parámetros de la curva, yo puedo utilizar ahora sí. La curva logística, entonces, como vimos, es el TPD del año T, es el TPDA de saturación entre 1 más la exponencial de A por T más B. Esa es la ecuación. Entonces, utilizando esta ecuación, nosotros lo que vamos a hacer es calcular valores de TPDA en los años que nos interesan. En el caso de nuestro ejemplo, nosotros queríamos proyectar del año 2006 al año 2011. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta ecuación ya calibrada y vamos a calcular un TPDA del año, en este caso 2006. Le vamos a llamar a esto techo porque es leído de la curva. Vamos a calcular el TPDA, también le vamos a llamar techo, del año 2011. Son los 2 años que nos interesan, usando esta ecuación. Que al usar esta ecuación, no estamos haciendo proyecciones o estimaciones del TPD. Estamos leyendo unos datos de la curva logística, que es diferente. Porque las proyecciones o estimaciones de TPD solamente se hacen con el crecimiento geométrico. Y entonces, utilizando estos dos datos y utilizando la ecuación de crecimiento geométrico, vamos a estimar una tasa de crecimiento equivalente. Entonces, vamos a decir, si yo cogiera como base el TPD, este valor techo del año 2006, y le aplicara una tasa de crecimiento geométrico, aquí sería a 5 años, ¿no? ¿Cuál sería la tasa que haría que ese producto me dé el TPDA del año 2011? Entonces, si yo despejo aquí la tasa de crecimiento, yo tendría que la tasa de crecimiento equivalente sería el TPDA del año 2011, ese techo, entre el TPDA del 2006, techo, raíz quinta, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo voy a utilizar la curva logística, la ecuación de logística, para calcular el año 2006, que sería igual al TPD de saturación dividido entre 1 más la exponencial de este parámetro A por el año T más B. ¿Qué hice mal? Me falta cerrarlo. Ahora sí. ¿Me van siguiendo? ¿Qué estoy haciendo?
Esta ecuación ya la calibré. La calibré utilizando... vamos a ver, ¿dónde está eso? Aquí. La calibré de esta manera, ¿verdad? Hicimos esta transformación lineal de la ecuación y encontramos los parámetros A y B. Ahora lo que estoy haciendo es, dado que ya tengo los parámetros A y B de esta ecuación, estoy usando la ecuación para leer la curva logística. Esta... Se me perdió el dibujito. Esta. Estoy, ya que tengo la ecuación de esta línea punteada verde, porque tengo los parámetros A y B, estoy leyendo sobre esa curva estos dos puntos. Y con base en esos dos puntos, obteniendo una tasa de crecimiento equivalente al crecimiento geométrico. Tengo los dos puntos y entonces, utilizando la ecuación geométrica, despejando cuál sería la tasa de crecimiento equivalente. Entonces, ahorita lo que hice fue calcular este valor que le hemos llamado TPDA techo 2006, utilizando la ecuación directamente y utilizando en T el valor 2006. Ahora voy a hacer lo mismo con el 2011. Entonces voy a ponerlo por aquí. Aquí. Ahí está. Entonces, aplicando estos dos parámetros A y B en la ecuación, obtengo el TPDA techo del 2006 y el TPDA techo del 2011. Con estos dos valores, ahora voy a obtener una tasa de crecimiento geométrica equivalente de esta manera. Entonces, voy a escribir por aquí que la tasa R equivalente la vamos a calcular como el TPA del 2011 techo entre el TPA del 2006 techo, raíz quinta, que es lo mismo que elevarlo a un quinto, menos 1. ¿No? Estoy aplicando esta ecuación. Obtengo entonces que la tasa de crecimiento, de acuerdo a la curva logística, que es equivalente para llevar del año 2006 al año 2011, el TPD es de 2,14%. Vea que dista mucho del crecimiento exponencial que habíamos obtenido antes, que era casi del 8%. Entonces, efectivamente, esta carretera parece que ya está en condiciones de saturación y por lo tanto la tasa de crecimiento comienza a caer. Una vez que tengo esta tasa, entonces ahora sí, ya yo sí puedo estimar con la tendencia logística un valor estimado del TP del 2011, utilizando siempre el crecimiento geométrico y utilizando los datos reales a partir del 2006. Entonces, mi estimación con la curva, con la tendencia logística del TP del 2011 sería el TP del 2006 multiplicado por 1 más esta tasa de crecimiento elevado a la 5. Y estaría estimando 97.984 vehículos por día para esa vía. Fíjense que es un dato más bajo que el que estima la tendencia exponencial. ¿Por qué? Porque ya la curva se va pareciendo más a una curva S en lugar de una tendencia siempre creciente, acelerada, exponencial.
que solamente es válida para los primeros años de la vida. ¿Preguntas? ¿Está claro? Fíjense, tal vez aquí, que podría ser algo interesante, es si vemos cómo es el comportamiento de los datos en esa carretera. Es que tal vez por la forma. No sé si notan, habíamos estimado un TP de saturación de 110,000. Entonces, fíjense cómo, bueno, esto va creciendo, pero tal vez no se nota demasiado, pero porque además aquí todavía faltan valores. Llegamos aquí hasta 100,000, pero esta curva va haciendo así. Y aquí va a llegar más o menos como a ese valor que estábamos estimando de 110. Entonces, ya no es un crecimiento exponencial, sino que va a ir tendiendo a tener una forma más bien logística, como una curva S. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, la otra cosa que les quería mostrar es lo siguiente. Y que para eso fue que utilicé esta forma con las funciones dependiente del intercepto para calcular los parámetros. Y es que vieron que este TPA de saturación lo saqué utilizando ahí algunos conceptos teóricos acerca del comportamiento del tráfico en una vía, pero finalmente es una estimación del TPDA. Uno podría hacer lo siguiente, y es estimar este valor de TPDA de saturación de tal manera que los parámetros de mi curva logística estén optimizados y logre acomodar mis datos de la curva logística a los mejores parámetros que más se acomoden a una curva logística, a una curva S, incluyendo el TPA de saturación. Entonces, los valores de A y de B, como las técnicas de regresión lineal, lo que están utilizando es las técnicas de mínimos cuadrados. Ya los valores de A y B lo que hacen es tratar de ajustar los puntos o ajustar los parámetros de esta recta. Bueno, en el caso de la logística, los parámetros de esta recta, acomodarlo lo mejor posible a los puntos, ¿no? Que la recta pase ahí lo más al centro posible. Pero esos parámetros, en el caso de la logística, están dependiendo también de cuál es el techo que yo les ponga. Entonces, lo único que me haría falta optimizar es el valor de ese techo, de ese TPA de saturación. Entonces, eso lo podemos hacer utilizando el solver. Entonces, yo en el solver lo que le voy a decir es que me calcule ese techo de tal manera que maximice el R cuadrado, ¿verdad? Todavía, espérense un momento que no sé por qué. Bueno. Me cerró esta ventana y ya no me deja ver. Ahora sí. Vamos a ver de nuevo. Entonces le voy a decir a Solver. Ahora sí. Que voy a poner como celda objetivo el R cuadrado. Fíjense que
al pasar de la exponencial a la logística, ya de por sí ya tuve una mejora en el R cuadrado. Pasamos de 0.956 a 0.986. Pero yo le podría decir, optimíceme. Mi celda objetivo va a ser el R cuadrado y yo lo que quiero hacer es que la maximice, cambiando los valores del TPDA de saturación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Optimizando la curva de regresión que obtuve. Y entonces, no solamente calculando con mínimos cuadrados los valores de A y B, sino optimizando el valor de este TPDA de saturación. Vamos a quitarle esto porque dice valores no negativos y le digo resolver. Ya, pues, la verdad es que tuve buen tino y el valor de TP de saturación que puse era digamos, el óptimo, pero imaginemos que hubiera puesto otro valor. Yo hubiera puesto aquí un valor de 90,000 para volver a hacer el ejercicio. Fíjense que aquí el R cuadrado más bien decayó, pero para que hagamos el ejercicio, entonces le digo, aumenteme el R cuadrado cambiando el TP de saturación y maximícelo. Entonces le doy solver y ahí está, aceptar. Entonces fíjense que, bueno, de que ya no me dio 110, sino que me dio que el TP de saturación óptimo o que optimiza mi modelo, mi curva S, es de 105,372 y aquí ya subió un poquito estaba en 0.985 algo, ahora subió a 0.986. Entonces, bueno, esa es otra manera también de obtener un TP de saturación mejor ajustado, un valor más estimado, no solamente con base en el concepto que vimos de la capacidad y cómo se saturan las vías, sino también haciendo que estos datos medidos de TPD se ajusten lo mejor posible a una curva o que la curva S que mejor se ajuste a sus datos. Entonces, ahí estaríamos obteniendo un TP de saturación de 105,000. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Listo. Entonces, pues bueno, eso era lo que tenía para que viéramos en la clase del día de hoy. Entonces ya hemos cubierto dos técnicas para hacer estimación o proyecciones de tráfico. Les digo que esto es de las cosas que más se utilizan en la vida práctica para muchísimas cosas, para proyectar tránsitos, para el diseño de pavimentos, para hacer estudios de impacto vial, para hacer la mayoría de estudios de tráfico utilizan esto, incluso aún para proyectos más complejos donde se utilizan herramientas de modelos de 4 etapas, pero donde no tenemos calibradas las 4 etapas. Recuerden que vimos la vez anterior que la primera etapa es la generación de viajes, que me hace una estimación de cuántos viajes se producen en el área de estudio. Luego esos viajes se distribuyen en una matriz origen-destino. Posteriormente se separan según el modo de transporte y finalmente se hace una asignación del tráfico en la red, en el sistema. Sin embargo, a veces en algunos estudios vamos a ver, ya había dejado de compartir aquí. Listo. En algunos estudios no se tiene el primer modelo de generación de viajes no se calibra porque requiere muchísima información para hacerlo. Entonces lo que se hace es que se parte del modelo de distribución de viajes. Se hace una medición en campo, unas encuestas, se calibran las matrices orígenes-destino y entonces lo que se modela son solamente las etapas de distribución de viajes, o sea, matriz origen-destino, partición modal, aunque a veces ese incluso algunos estudios se la saltan,
y asignación de tráfico. Pero como hay que hacer proyecciones a futuro, lo que se hace es calibrar modelos como estos de tendencias de crecimiento para entonces complementar eso. Se hace la modelación, la asignación de tráfico en la red y luego se proyectan utilizando tasas de crecimiento, así de sencillo, ¿verdad? En lugar de modelar la etapa de generación de viajes, porque, bueno, ya lo veremos en su momento, luego proyectar esos datos de generación de viajes requiere calibrar más modelos, estimar variables socioeconómicas y proyectarlas a futuro, entonces es mucho más complejo, es mucho más Aviso de costoso. la batería se está agotando. Ya sé, ya me habló la computadora. Y por lo tanto, en muchos estudios, por efectos de tiempo y efectos de presupuesto, siempre se complementan los crecimientos de tráfico con técnicas como esta que estamos viendo, y una que vamos a ver el próximo jueves, en la próxima clase, que es la calibración y la relación de variables socioeconómicas a los datos de TPD en lo que llamamos modelos econométricos o modelos microeconómicos con técnicas econométricas para también hacer proyecciones. En ese caso, sí vamos a modelar una relación entre el sistema de actividades y el patrón de flujos. No como lo que hemos visto hoy, lo que estudiamos hoy no es un modelo, son tendencias históricas de crecimiento, de donde obtenemos una tasa histórica de crecimiento y podemos estimar tasas a futuro con la curva logística, pero no es una modelación porque nuestras variables, nuestra variable Y, que es el TPD, nosotros no la podemos explicar con la variable X, que es el año, ¿verdad? Que es el tiempo. O sea, no hay una relación entre el tráfico y el valor del año calendario. Entonces no es un modelo. Ahí lo que estamos haciendo es viendo comportamiento de una serie de tiempo, una serie histórica, y viendo cómo ha crecido históricamente, ¿verdad? No es una modelación. El jueves íbamos a ver un modelo en donde ahí sí las variables de X explican las variables de Y. Las variables X me van a explicar el TPD. Entonces vamos a usar variables como el Producto Interno Bruto, la tasa de motorización del país, la población, etc. Entonces vamos a usar esas variables que son socioeconómicas que me van a explicar el tránsito que hay en las vías. Entonces ahí sí sería una modelación. Y esas técnicas son todavía más utilizadas en el caso de la modelación de demanda. Cuando utilizo como complemento estos modelos de 4 etapas con modelos de crecimiento, utilizo esas técnicas que vamos a ver el jueves. Para estudios de tráfico sencillos, que voy a estudiar una intersección nada más y necesito proyectar el tráfico para estudiar cómo va a funcionar esa intersección dentro de 5 o 10 años, se usan técnicas sencillas como las que vimos el día de hoy de crecimiento de tránsito. Muy bien, entonces uno adapta las herramientas según sea la complejidad y el presupuesto también que exista para el estudio. Pero son técnicas que son válidas, que son muy utilizadas y que usadas adecuadamente nos permiten hacer unas buenas estimaciones y proyecciones de tráfico y modelación del tráfico para las diferentes aplicaciones que se requieran. Listo. Entonces, bueno, eso sería por el día de hoy. Si no hay más consultas, nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Profe. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Buen día.